En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice así este texto que tomaremos como base al mensaje que el Señor envía para nuestros corazones. Dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. ¿Quiere darle lectura con toda su fuerza? ¿Qué dice? Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Hagamos una palabra de oración y pidámosle al Señor que ministre nuestros corazones. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En esta hermosa noche queremos recibir, queremos degustar, queremos impregnar en nuestra vida el mensaje que tú envías. Permítenos, mi Dios, que tu palabra fluya con libertad, que tu preciosa gracia nos cubra y que nuestros oídos, nuestros ojos y nuestros sentidos estén activos para ser ministrados, para ser aconsejados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos, amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma necesita. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Vamos a recibir este mensaje que el Señor envía a nuestros corazones. Este capítulo 12 revela el conflicto que hay entre los cielos y la tierra. En este capítulo 12 vemos cómo interviene el arcángel Miguel y sus ángeles, pero también interviene esta estructura diabólica con sus ángeles. Y usted sabe que cuando encontramos en la Biblia la palabra ángel, es un mensaje que debemos de interpretarlo, en donde la estructura diabólica estará enviando a sus mensajeros, estará enviando a sus instrumentos de engaño, a sus instrumentos que manipulan y hacen que el ser humano se desconecte de los cielos. En este capítulo 12 también encontramos cómo hay moradores de los cielos y moradores de la tierra, dándonos a entender que la persona que atiende, que recibe el mensaje, que valora el mensaje que Dios envía, es una persona que está alineada y conectada con los cielos. Pero hay personas que están desconectadas de los cielos y entonces los movimientos de la tierra, las contaminaciones de la tierra tienden a infectar, tienden a alterar su mente y sus emociones. En este capítulo 12 vemos cómo narra que hubo una contratación en donde la tercera parte de los ángeles fueron engañados por Satanás y fueron arrojados a la tierra.
Mire qué habilidad tiene esta estructura, qué manera de operar, que tiene una evolución, porque lo vemos en el libro de Génesis presentándose como una serpiente, y ahora en el capítulo 12 lo vemos presentándose como un dragón de 7 cabezas. Una estructura muy completa, entre comillas, muy inteligente, muy hábil. Tiene argumentos muy engañosos, como es la manipulación, la brujería, la hechicería. El presentar una imagen, el presentar una escena de ilusión, escenarios, entre comillas, placenteros, ofertándoselas al ser humano, sobre todo al pueblo creyente, porque aquí está hablando en este relato del pueblo que ha creído en Jesucristo y que tiene la palabra de Dios, lo dicen los últimos textos. Y su estrategia es engañar, su estrategia es que el ser humano le crea y termine cediendo, y al ceder al engaño, al ceder al error, al ceder al pecado, entonces la persona tiene una caída, tiene una experiencia dolorosa. Y una vez que esta estructura ve al ser humano por los suelos, o lo mira dañado, lo mira alterado, entonces viene y comienza a hacer un trabajo de acusación, comienza a hacer sentir al ser humano condenado, haciéndole sentir como que ya no hay alternativa, como que ya no hay más que hacer. Así trabaja esta estructura. Y vemos cómo en este caminar, en este desarrollo de la vida, el Señor nos envía su mensaje anticipadamente, porque en los últimos tiempos estará manifestándose con mayor fuerza, con mayor trabajo arduo para engañar a los creyentes. Lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24: no os dejéis engañar, porque iba a aparecer esta influencia de maldad. En este capítulo 12 vemos cómo hay un mensaje en donde en los últimos tiempos el pueblo de Israel está sufriendo, porque actualmente está sufriendo un acoso de las naciones que tienen como religión el Islam. Y actualmente el pueblo de Israel está sufriendo estos estragos de amenazas, en donde los que practican esta religión se llenan la boca diciendo que quieren ver desaparecido a Israel. Y está operando en los medios de comunicación una afectación en los ojos, una afectación en la mente, haciéndole ver al mundo que Israel está haciendo un genocidio. Y vemos disturbios en diferentes ciudades, en Europa, y vemos cómo los pueblos árabes se concentran para articular su ataque contra Israel. Y aquí es donde nosotros debemos de mirar cómo las Sagradas Escrituras se cumplen, tienen fiel cumplimiento. Pero lo que veíamos en el culto anterior, Dios busca en medio de la tierra, Dios busca hombres, busca mujeres que se levanten y hagan una brecha, hagan una muralla, una voz de intercesión.
Y el Salmo 122 nos invita a que nosotros oremos por la paz de Jerusalén. Nuestras raíces, nuestro fundamento, nuestra creencia, nuestra fe, tiene una raíz, y lo dice el Evangelio de Juan capítulo 4, la salvación ha venido de los judíos, y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Nuestro ADN, nuestra genética espiritual viene del Señor Jesucristo. Y entonces nosotros debemos de interceder, debemos de levantar nuestra voz para pedir en favor de ese pueblo, para pedir en favor de esa nación. Cerrar el oído a voces que hablan mal, porque hay una promesa que está activa. Dice que aquellos que maldicen a Israel recibirán una maldición, y aquellos que bendigan a Israel recibirán una bendición. Entonces, en este capítulo 12 hay una serie de enseñanzas muy interesantes, pero he tomado solo este versículo porque esto debe de traer un respaldo, debe de traer a nuestra vida una seguridad, una confianza como pueblo de Dios, como hijos de Dios, porque tenemos un recurso tan poderoso que es la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Y en este último tiempo necesitamos echar mano de lo que dice este texto. Lea lo que está subrayado y está ahí en color rojo. Léalo con fuerza. ¿Qué dice? ¿Qué logró hacer la sangre y la palabra del testimonio? Vencer a Satanás. Hoy en día necesitamos activar esto. Aquí menciona dos herramientas, dos recursos poderosos que tiene la Iglesia de Cristo. Número 1, la sangre del Cordero. Pero número 2, menciona la palabra del testimonio. Esa palabra o esa declaración se tiene que convertir en un arma que activa la sangre del Cordero en nuestra vida. Espero me dé a entender, porque aquí está mencionando esto. Dice, ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero. Es de vital importancia valorar el sacrificio y esa sangre derramada en la cruz del Calvario a favor de la humanidad. Pero hay un agregado aquí, dice, y por la palabra del testimonio de ellos. La palabra que activa, la palabra que declara, la palabra que menciona, la palabra que hace presente en su vida la sangre del Cordero. Levante su voz y diga conmigo: la sangre del Cordero me ha redimido, me ha santificado, me ha justificado, me ha limpiado. La sangre del Cordero me da vida. La sangre del Cordero me da acceso al lugar santísimo. Cuando nosotros mencionamos cada una de estas virtudes, la estructura diabólica, el Señor la reprenda, rechina los dientes de coraje, si pudiéramos llamarlo así. Su ira, su enojo se hace manifiesto porque a nosotros se nos ha abierto la puerta para entrar con confianza al trono de la gracia, cosa que esta estructura ya no tiene tal privilegio.
esta estructura ya no tiene tal oportunidad, porque ha sido eliminado, ha sido derribado de su posición que tenía antes. Y ahora nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nos da el Señor tal oportunidad de que empleemos bien nuestras palabras, empleemos bien nuestras declaraciones, empleemos bien ese recurso tan valioso que nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha redimido, que es la sangre del Cordero. Hay un texto allá en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 22, en donde en los tiempos cuando Israel estaba en Egipto, el Señor les había dicho que iban ellos a tomar la sangre de un cordero. Iban a sacrificar el cordero y la sangre de ese cordero la iban a colocar en una vasija. Dice el versículo 22, y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija. Y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Aquí el Señor está dándonos, o le está diciendo a su pueblo, va a pasar por la noche una dimensión de destrucción. Va a pasar por la noche el ángel destructor. Y aquí aprendemos de este relato, de esta instrucción que el Señor le dio a su pueblo, la importancia de llevar a cabo los mandamientos, las instrucciones que están otorgadas por Él para ser librados de la destrucción. Vuelvo a repetirles, a nivel mundial se avecinan atmósferas de destrucción de diferente índole. Y por eso Dios está enviando su palabra para que nosotros como su pueblo seamos guardados y protegidos contra todo aquello que se avecina. La instrucción era, van a colocar la sangre en una vasija. Pero si la sangre, oiga, entendamos esto, si la sangre está en la vasija y no se lleva a cabo la instrucción, entonces la dimensión o ese ambiente de destrucción iba a entrar a esa casa. Entonces ellos tenían que tomar ese manojo de hisopo y mojar la sangre y colocarla en los postes y en el dintel. Pero nunca la sangre iba a ser colocada en el piso, porque está prohibido pisotear la sangre del cordero, porque es tan valiosa. Y el Señor le dijo, coloquen esa sangre en los dinteles y en los postes de sus puertas. Pero también les dijo, ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa. Eso nos habla del cuidado que debemos de tener de no exponernos, de no jugarle al vivo, de no tener un pie en el Evangelio y un pie en el mundo. Eso nos habla de lo delicado que es vivir con mezclas, con una mentalidad dividida, con actitudes ajenas a los principios escriturales. Dios quiere que su pueblo sea santo. Cuide la santidad, cuide sus vestiduras. Dios quiere que su pueblo valore
la gracia que ha sido depositada en cada uno de vosotros. ¿Y qué sucedió? Pues que el pueblo de Israel colocó esa marca de la sangre en los postes y en los dinteles, y dice la palabra de Dios que por la noche pasó el ángel destructor, atrayendo muerte a los que no tuviesen la marca de la sangre. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña en esta noche? Que como pueblo de Dios valoremos la sangre del Cordero, porque el Señor Jesucristo ya derramó su sangre para que usted y yo tengamos redención, tengamos esa protección sobrenatural. Pero hay que colocarla en nuestros postes y en nuestros dinteles. Vamos, levante su mano, diga: cerebro, corazón e hígado tienen la marca, tienen el sello de la sangre del Cordero. Vamos, con fuerza, diga: buenos pensamientos, buenos sentimientos y buenas acciones fluyen en mi vida. En este texto que hemos leído de Apocalipsis, menciona que esta estructura diabólica va a tener tal acoso y va a efectuar tal persecución que a mucho pueblo, inclusive en esa persecución, les quitarán la vida. Actualmente en nuestra nación o en la región donde estamos, gozamos de una libertad de expresión y una libertad de creencia, una libertad de culto, gracias a Dios. Pero cuando esta estructura diabólica llamada anticristo se manifieste, va a comenzar el acoso, va a comenzar la amenaza, va a comenzar la persecución. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué pasaría si a ti te toman como rehén o te secuestran porque no eres adorador de la bestia, de esa estructura, y te confrontan en tu confianza, en tu fe, y te preguntan o te amenazan y dicen: o renuncias a tu fe y adoras a la bestia, o aquí se te quita la vida? Entonces aquí es donde muchos retrocederán, muchos por miedo a la muerte terminarán renunciando de su fe, de su apego a Jesucristo. Y menciona en este texto, dice que la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos tuvieron victoria. Pero hay una manifestación interna de ellos, dice, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Y aquí es donde uno se pregunta y uno observa el carácter y la conducta del ser humano. ¿Quién estará dispuesto a sufrir la muerte por causa de Jesucristo? Si a veces un pequeño detalle, si a veces una pequeña complicación, un pequeño obstáculo te impide, o magnificas tanto eso que dices: no, yo ya mejor ya no le sigo. Yo ya no cuenten conmigo. Cuando vemos que se avecina un tiempo de plena decisión, en donde la persona va a ser confrontada de manera literal: o amas a Dios, o amas a la bestia, o amas al anticristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener
recursos espirituales tan valiosos para poder soportar, para poder avanzar y que nadie nos desvíe y que nadie nos desconecte de nuestra comunión con Dios. No sé si hasta aquí está quedando claro esta explicación. ¿Usted estaría dispuesto a dar su vida por Jesucristo? ¿Seguros? Bueno, dice Primera de Juan 2:17. Esto es nada más para que usted afirme su fe y su confianza. Dice: y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No se aferren a este mundo, no se aferren a las vanidades, no se aferren a los logros de esta tierra, porque eso es pasajero, eso pasa. Hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Hoy gozas de ciertos privilegios, mañana ya es pasajero ello. Pero si tú permaneces firme en tu comunión con Dios, entonces eso hará que tú tengas garantizado tu traslado al mundo venidero, a la dimensión de gloria. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día a día. Esto es algo que tiene que ir sucediendo en nuestra persona. Esto es algo que tiene que manifestarse cotidianamente, diariamente, en donde nuestro caminar debe de hacerse presente cuánto amamos, cuánto creemos, cuánto desarrollamos, cuánto hacemos por nuestro Dios. En ello se ve el crecimiento, la fortaleza espiritual. Y nos explica el apóstol, dice, externamente, nuestro cuerpo, externamente, nuestros órganos, nuestra apariencia va decayendo, va envejeciendo, se va desgastando, sí. Pero hay un ser interno que se renueva, que se fortalece, que se vivifica, porque tiene conexión con el Dios Todopoderoso. Por eso debe de haber una entrega, debe de haber un compromiso serio con nuestro Dios. En las Sagradas Escrituras vemos cómo el sumo sacerdote una vez al año entraba con la sangre del cordero que se sacrificaba y hacía 7 rociamientos en el lugar santísimo. Y todo ello es una sombra de lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a derramar en 7 ocasiones o en 7 partes de su cuerpo, hubo derramamiento de sangre, dándonos a entender que nosotros como pueblo de Dios tenemos garantizada una protección maravillosa contra las acechanzas y los argumentos diabólicos. Por ejemplo, Él derramó sangre en su cabeza cuando le pusieron la corona de espinas. Levante su mano y diga: buenos pensamientos. Una vez más diga: riqueza de pensamientos. Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de sanidad y no de enfermedad. Pensamientos de abundancia y no de escasez. Él derramó sangre en su cabeza. Le arrancaron las barbas de su rostro. Con toda su fuerza diga: rostro alegre. Vamos, diga con toda su fuerza: una buena apariencia. Dios quiere que nosotros nos manifestemos de una manera diferente a los demás. ¿Se nota o no se nota cuando una persona es agresiva, peleonera, mal encarado? Hasta se le llama así, es mal encarada esa persona. Dios quiere que usted tenga un rostro amable. También derramó sangre en sus manos.
dándonos a entender que las obras, el trabajo, lo que tú desarrolles, va a estar protegido, va a estar bendecido. Derramó sangre en su costado, dándonos a entender que el amor de Dios fluye en nuestro corazón. Derramó sangre en sus pies para que nuestro caminar sea victorioso, de no quedarnos estancados, de no estar dándole vueltas y vueltas al mismo asunto, sino que de una manera extraordinaria podamos avanzar. Quiero dejar en vuestros corazones 7 ministraciones que hace la sangre del Cordero en nuestra vida y que deben de convertirse en nuestras declaraciones cotidianas para no permitir que se anide en nuestra vida contaminaciones o afectaciones, ya sea en nuestra mente, ya sea en nuestro corazón o en nuestras acciones. Levante su mano y diga conmigo: cerebro, corazón e hígado. Ello debe de estar marcado, sellado con la sangre del Cordero. Eso hará que nuestra vida sea guardada. Eso hará que nuestra vida camine de manera firme y segura delante del Señor. Aunque pasemos por el valle de sombra o de muerte, no tendremos temor alguno, porque su vara y su cayado nos infunde aliento, y Él ha preparado una mesa delante de nuestros adversarios. Con confianza caminaremos diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Por eso bueno es que nosotros abramos nuestra boca para declarar estas 7 ministraciones que hace nuestro Dios, y hoy las recibimos, las declaramos, y grábeselas para que cotidianamente usted las declare. De esa manera usted vence, de esa manera usted se mantiene firme. Antes de recibir estas 7 ministraciones, el Salmo 107, versículo 1, nos invita, o más bien esto es para reafirmar lo que hoy recibimos. Dice el Salmo 107, versículo 1 y 2: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quiere darle lectura a ese versículo 1 con toda su fuerza? Pero enseguida dice lo siguiente: díganlo los redimidos, díganlo los que han sido comprados a precio de sangre, díganlo los que ya no están atados o esclavos de esa estructura diabólica, díganlo los que han sido comprados y ahora están conectados al reino de Dios. ¿Por qué es lo que representa esto? Díganlo los redimidos del Señor. Dice: a quienes ha redimido de la mano del adversario. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? ¿Y cuántos valoran la sangre del Cordero? ¿Cuántos valoran el sacrificio de Jesucristo? ¿Qué es lo que nos invita el salmista? A abrir la boca y declarar lo que dice el versículo 1. Léalo con toda su fuerza, no corriendo, con sentido de lo que está diciendo, con toda su fuerza. 1, 2, 3. A ver, vamos a entenderlo así. Dice: dad gracias al Señor. ¿Podría usted elevar su voz y darle gracias a Dios? Abra su boca. Así nada más y ya. Vamos, 1, 2, 3.
Ahora dígale, porque tú eres bueno. Y declare con fuerza, porque para siempre es tu misericordia. Entonces aquí nos invita el salmista, el rey David nos invita y dicen, tienes que reconocer que tú ya fuiste redimido. Tienes que reconocer que en ti opera una bendición especial. Porque por su misericordia, por su gran amor de nuestro Dios, ha manifestado su bondad, ha manifestado su amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces aquí viene este mensaje en donde nos dicen, abre tu boca, declara, díganlo, profetiza, manifiéstalo en cada momento de tu vida, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que vamos a recibir la primera declaración que tiene que existir en nuestra vida. Está registrado en Efesios 1:7. Se nos ha ido el tiempo, pero quiero dejarle esto en su corazón y hagamos esta declaración en nuestro tiempo presente, y esto hazlo cotidianamente, diariamente. Cuando estés pasando por un momento adverso, vence con la sangre del Cordero ese argumento, ese dardo, esa amenaza, ese mal diagnóstico, esa intimidación, esa opresión, esa ansiedad. Porque de muchas formas vemos cómo esta estructura diabólica, si dice que tiene 7 cabezas, buscará la manera, buscará los medios para que tú te sientas mal, para que tú te incomodes, para que vivas atemorizado. Puede ser un malestar en tu cuerpo físico que viene a oprimirte, pero aquí es donde tienes que sacar fuerza de tu corazón y declarar la sangre de Jesucristo. En este caso, declarar la sangre de Jesucristo me ha redimido. Ya no pertenezco al reino de las tinieblas, ahora pertenezco al reino de la luz. Mire lo que dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Vamos, diga con fuerza: yo soy redimido por la sangre del Cordero. Pagaron el precio de mi salvación, declárelo así. A precio de sangre. Aquí lo dice también el apóstol Pedro, y dice en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces, cuando te dicen, Señor, su papá tuvo cáncer, usted tiene cáncer también. No, en ese momento usted dice, yo he sido comprado, yo he sido redimido, he sido liberado. Mi descendencia o mi genética ancestral hasta aquí llegó, porque ahora tengo la sangre de Cristo en mi vida. En mí no hay enfermedad, en mí no acepto la enfermedad, no acepto la maldición ancestral, porque la sangre de Cristo me ha redimido. Es que tu papá fue pobre y tú también vas a ser pobre. No, señores, porque la sangre de Jesucristo me ha rescatado de esa maldición. Tu papá fue mujeriego y tú también. No, cancelamos. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Y no salga ahí con su argumento, es que a mi abuelito le gustaban las mujeres y yo tengo esa bendición. No es bendición eso, hijo. Eso es desorden. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. ¿Está claro hasta ahí? Ok, usted ha sido redimido. Segunda administración. Primera de Juan 1:7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz,
tenemos comunión. Note que todos los verbos que está mencionando aquí operan en el tiempo presente. Nada de que es que yo fui, no, es que yo anduve en la luz, pero ahora ya no, no. Dios quiere que estés en tiempo presente desarrollando esta tarea. Dice, mas si andamos en la luz, con fuerza diga, andamos en la luz. Tengo comunión con mis hermanos. Y lo que está subrayado, ¿qué dice? ¿Quieres ser limpio de todo pecado? Ahora, la pregunta es, ¿cometemos o no cometemos errores a veces? ¿Nos equivocamos o no nos equivocamos? ¿Tomamos malas decisiones, sí o no? ¿Alteramos a veces el ambiente, sí o no? Sí. ¿Pero qué nos invita el Señor? A que nos expongamos a la luz y a que no rompamos nuestra armonía. Si andamos en la luz, entonces se va a ver nuestra comunión como es, los unos con los otros. Y entonces viene el regalo tan maravilloso que debemos nosotros de declarar siempre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a ir recapitulando. Primer regalo, la sangre de Jesucristo me ha redimido. Declárenlo con fuerza. Número 2, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Número 3, Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Con fuerza diga, la sangre de Jesucristo me ha justificado. Para entender mejor esto, en el libro del profeta Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación y me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. ¿Qué nos está diciendo? Nosotros estábamos desconectados de la gloria de Dios, pero Él ya nos compró, Él ya nos redimió, Él ya nos limpió y ahora te coloca un manto de justicia. O sea que en el plano espiritual tú caminas y te miran a ti como el justo, porque tienes un ropaje, una ropa de salvación, una ropa de Yeshua, una ropa que te hace justo, y por eso el diablo, Dios lo reprenda, se enoja porque tú has aceptado y has obedecido a las instrucciones de nuestro Señor y ahora te han colocado esa ropa en donde tú eres justo, eres justa. Ya no eres el pecador, ya no eres la persona enredada con la maldad, no, ahora eres un justo porque Él te ha justificado. Recapitulemos para que se nos vaya quedando grabado esto en el corazón. Diga, la sangre de Cristo me ha redimido. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Vamos, tercero, la sangre de Cristo me ha justificado. Vamos con la cuarta. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, porque ellos, dice, para santificar al pueblo. Esto nos habla entonces que esa sangre nos santifica, y Hebreos 12:10 dice que esa sangre o ese sacrificio hace que nosotros participemos de su santidad. Entonces debes de valorar esto, porque no podemos nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, estar metiéndonos en donde no es correcto.
Inclusive, oigan esto, hermanos, porque muchas veces visitas ciudades y te tomas fotos en donde aparece la catedral de esa ciudad y arriba está un ídolo y tú ahí poniendo tu carita de buena onda, ¿no? Sáqueme la foto aquí, porque está bien iluminada la catedral. Y estás contaminando tu vida, estás afectando tu vida. Porque esas estructuras, esas deidades, esos ídolos, en ellos opera una estructura diabólica. ¿Cuántos esclavos no dieron su vida para construir esas catedrales? ¿Cuántos esclavos de la nación fueron maltratados para construir esas catedrales? Los maltrataban. ¿Y nosotros magnificándolo? No. ¿Qué nos dice el Señor? Tú eres un apartado, tú eres un santo. Y tú eres participante de la santidad de Dios. Por lo tanto hay que cuidar esa santidad. Entonces vamos repitiendo, vamos recapitulando. Vamos a hacer esta declaración. Diga: la sangre de Jesucristo me santifica. La sangre de Jesucristo me hace partícipe de la santidad. Esto le desagrada al enemigo. Esto no lo soportan los demonios. Cuando tú tienes esta confianza de decir: la sangre de Cristo me hace partícipe de la santidad divina. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo me ha redimido. La sangre de Cristo me ha santificado. No lo resisten. Rechinan, gritan, se altera el ambiente y se largan de tu entorno porque tienes el conocimiento de cómo salir victorioso. Recapitulemos. Vamos con fuerza, diga: la sangre de Cristo me ha redimido. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo me ha justificado. La sangre de Jesucristo me ha santificado. ¿Y qué punto vamos? El quinto, ¿no? Si el quinto va. Dice Levíticos 17:11: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por la razón de la vida, la que hace expiación. Pero en Juan 6:53, mire lo que dijo el Señor. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre o bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Vamos, repita conmigo: la sangre de Jesucristo me da vida. En Juan 6:55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Cada vez que nosotros comemos el pan y bebemos la copa, estamos atrayendo vida a nuestro espíritu, fortaleza a nuestra alma y sanidad a nuestro cuerpo. Por eso lo que hace la sangre de Jesucristo es darnos vida y vida en abundancia. Por eso cuando se celebra la Santa Cena, ese día apártalo, ese día
tómalo con seriedad, porque estás atrayendo, si así lo pudiéramos considerar, como una vacuna en contra de virus, en contra de bacterias, en contra de maldiciones, en contra de enfermedades, en contra de afectaciones mentales. Cuando tú comes el pan y bebes la copa, estás atrayendo un blindaje especial en tu vida, porque haces que tu vida se impregne la vida de Dios, pero también glorificas, agradeces el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Dijo, hacerlo en memoria de mí. Pero también anunciamos al plano espiritual que estamos preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ya sea que sea en ese arrebatamiento o si el Señor te llama a su presencia, tú estás preparado para ese viaje porque tienes la vida de Dios. ¿Sí está quedando claro esto? Vamos, diga, la sangre de Jesucristo me da vida. Y hágalo con firmeza, diga, vida para mi espíritu, fortaleza para mi alma y sanidad en todo mi cuerpo. Hebreos 12:22. Vamos con la sexta. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Aquí hay 8 acercamientos que hemos tenido nosotros como creyentes en Jesucristo. Pero uno de los acercamientos y uno de los regalos tan maravillosos es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que habla mejor. Quiere decir entonces que esta sangre intercede por nosotros. Y aquí hay un contraste entre la sangre de Abel y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la sangre de Abel fue derramada involuntariamente, él no quería morir. Y Jesucristo sí dio su vida por nosotros. Otro contraste es que la sangre de Abel fue derramado a la tierra y la sangre de Jesucristo fue ofrecido en el altar, en el lugar santísimo. ¿Estamos aquí? Número 3, hay otro contraste ahí, porque la sangre de Abel clama por venganza, y aquí lo que el Señor nos muestra es que su sangre intercede por nosotros. Entonces tienes que caminar con esa confianza de que su sangre te cubre, su sangre te protege, su sangre es una cobertura gloriosa en tu vida, porque Él intercede por nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor por su preciosa sangre. Haga propio esto, diga, la sangre de Jesucristo intercede por mí. Y el regalo número 7 lo encontramos en Hebreos 10:19. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza, fíjese, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué privilegio tenemos de entrar al lugar santísimo por medio de su sangre? Antes el sumo sacerdote era la única persona que una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Solo una vez al año. Pero ahora ese sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros nos permite entrar diariamente por medio de su sangre al lugar más privilegiado
Entonces tienes que valorar esto, o más bien tenemos que valorar esto. Tenemos que ser creyentes que conozcamos cómo conducirnos, cómo comportarnos. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Dios ha enviado esta noche estas 7 ministraciones, estos 7 regalos, y lo he colocado en una diapositiva, esas 7 ministraciones, que me gustaría que se pusiera sobre sus pies y juntos declaremos, juntos empleemos una voz elevada para agradecerle a Dios, para manifestar delante del Señor nuestro agradecimiento. Usted va a repetir de manera repetitiva la sangre de Jesucristo, mi Señor, y va a declarar cada una de estas ministraciones que ha hecho su sangre. Me ha redimido, me ha limpiado mis pecados, me ha hecho justo, me ha hecho santo, me da la vida de Dios, intercede por mí y me permite entrar al lugar santísimo. Pero antes de declarar cada una de estas ministraciones, emplee siempre la sangre de Jesucristo, mi Señor, porque estamos reconociendo el gran trabajo, estamos reconociendo la obra magnífica, el gran amor de nuestro Dios. Como les decía hace un rato, Él ofreció su vida, Él lo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy por amor a vosotros. Eso marca la diferencia. De manera voluntaria dijo, yo ofrezco mi vida por ustedes, yo derramo mi sangre para que ahora ustedes tengan vida y vida en abundancia. Yo derramo mi sangre para que ustedes tengan victoria sobre el mundo espiritual negativo. Yo derramo mi sangre para que ustedes salgan victoriosos ante las acechanzas y amenazas del diablo. Dios lo reprenda. ¿Estamos listos? Vamos, 1, 2, 3. Celébrelo, abra su boca, dele gracias a Dios, dele gracias a nuestro Padre. Abra su boca, dígale gracias por tu preciosa sangre. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos.